Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el nuevo camino. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz que venía del cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Paz y bien. Si Pablo al oír la voz de Jesús se convirtió, ¿cuántos más los que recibimos a Jesús en Eucaristía? Vemos en la primera lectura la fascinante conversión de Saulo. Pasó de perseguidor a perseguido, de fariseo a cristiano. Aunque él pensaba que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos, Jesús se le aparece para hacerle ver su error, y luego se va a transformar en el gran San Pablo, el evangelizador de los paganos, que va a llevar el evangelio más allá de las fronteras del pueblo judío. San Lucas lo nombra 3 veces y nos hace ver la importancia de dicha conversión para la iglesia primitiva. Con esta conversión vemos que para Dios ningún corazón es imposible. Y hasta los que menos pensamos que se van a volver a Dios son los que muchas veces Dios escoge para expandir su reino. En el Evangelio, Jesús nos sigue afirmando que Él se hace comida para tener vida eterna, para resucitar. Por ello es la garantía de nuestra resurrección. Pero además hay una frase que no podemos dejarla pasar. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Prácticamente se puede decir que una vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en otro Cristo. La unión con Cristo nos debe llevar a tener los mismos sentimientos, el mismo actuar. Pero, ¿por qué no sucede ello? Mucho depende de nuestra disponibilidad, de la apertura a la gracia. Por ello, debemos saber tomar conciencia de quién está en la Eucaristía y a quién vamos a recibir, de prepararnos con anticipación, de esperarlo, y cuando lo recibimos, dejarnos llevar por Él. Por eso, qué importante es la acción de gracias en la oración después de comunión, ser consciente de quién está en nosotros y de entregarle toda nuestra vida para que Él actúe en nosotros. Pues no podemos salir igual en una Eucaristía. Si Pablo de Tarso se convirtió al oír la voz de Jesús, ¿cuánto más nosotros? Hemos de convertirnos a recibir a Jesús todo entero. Oremos. Virgen María, ayúdame a recibir a Jesús con mucha devoción y a reconocerlo en la Eucaristía para que transforme mi corazón. Oremos. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.